buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión que hacemos desde Odisea. Odisea es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial y estamos aquí presentando la iniciativa Odisea for Good. Odisea for Good es una iniciativa lanzada desde Odisea con el soporte de Google y de otros colaboradores que tenemos y patrocinadores que pretende justamente poner en marcha soluciones de inteligencia artificial para los colectivos vulnerables. Colectivos vulnerables desde cualquiera de los ámbitos. Pueden ser personas con cierta discapacidad física o intelectual, pero también cualquier otro ámbito pues, relacionado con esa vulnerabilidad e incluso con una vulnerabilidad que puede ocurrir en un momento determinado y después desaparecer. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos a Rosa Romero. ¿Qué tal, Rosa? Muy bienvenida. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, Rosa, tú eres socia de Odisea desde hace tiempo, eres también Miembro de representante de la... la junta directiva. Y además eres mentora de Odisea for Good, con lo cual lo conoces fenomenal y nos vas a hablar de todo ello. Bueno, y aparte de todo esto, Rosa, tú llevas un montón de tiempo, un montonazo de tiempo trabajando en la administración pública. Conoces muy bien, has desarrollado nuevos servicios, etcétera. Entonces, con estas dos dimensiones que estamos hablando, que es por un lado la inteligencia artificial y por otro lado los colectivos vulnerables, a mí me gustaría que explicaras, que nos comentaras un poquito, pues en base a la experiencia que tú tienes, en qué áreas de la administración pública tú piensas que tiene más sentido Odisea for Good, en el sentido de ser desarrollo de aplicaciones de IA, de inteligencia artificial, para colectivos vulnerables. Pues sí, efectivamente llevo muchos años trabajando con la administración pública y eso yo creo que me ha permitido pues contactar con personas con muchas características diversas y sobre todo darme la perspectiva o por lo menos tener la intuición de cómo poder ayudarlas en este sector. Para mí, una de las áreas fundamentales, yo creo que eso es verdad que tiene especial foco en los colectivos vulnerables, pero que nos compete a todos, es el área de la accesibilidad digital y del lenguaje, es decir, los procesos de comunicación. Y yo creo que eso es un área a mejorar por parte de la administración, ya te digo, no solo hacia los colectivos vulnerables, sino hacia toda la ciudadanía. Yo me imagino que como todos nosotros nos habremos enfrentado a multitud de procedimientos, trámites, formularios, donde en ocasiones ni siquiera llegamos a comprender lo que nos están preguntando. O sea, yo misma que me desarrollo en este medio, que trato con ellos, que más o menos entiendo su lenguaje administrativo, hay ocasiones en las que tengo que utilizar un traductor, por decirlo así, para poder entender qué me están pidiendo, qué me están preguntando. Pues si a estas condiciones tú le sumas circunstancias como una discapacidad intelectual o una persona con un bajo nivel educativo, de posibilidades de desarrollo cognitivo, o inmigrantes incluso que ni siquiera tienen un dominio del lenguaje, que se enfrentan a este tipo de situaciones, eso es un auténtico área de mejora por parte de la administración pública increíble. Entonces, para mí, esa es una de las áreas principales en la que debería de desarrollarse la inteligencia artificial dentro de las administraciones públicas. Y porque además, gracias a la inteligencia artificial generativa, esto está al alcance de la mano. Es decir, estamos ahora mismo, como yo digo en ocasiones, haciendo realidad nuestros sueños. O sea, estamos viendo cómo poder dar soluciones a este tipo de problemas que hace a lo mejor un año o dos no lo podíamos ni siquiera imaginar, hoy en día se pueden hacer realidad. ¿Vale? Entonces, para mí esta es una de las áreas clave. A esta viene acompañada ya no solamente el poder tener una comunicación entendible y comprensible por cualquier persona, independientemente de su condición, a esto tenemos que añadirle incluso la posibilidad de tener un multilingüaje real y en tiempo real. Es decir, es que ya podemos incluso abordar la gran problemática de de la inmigración o de personas que no entienden nuestra lengua en tiempo real gracias a las traducciones automáticas. Por otra parte, esa es un área, como yo digo, importantísima para mí, que es la de la comunicación, es la de la cercanía hacia la ciudadanía por parte de la administración. Pero después está la otra pata, ¿no? Como yo digo, que es la parte en la que este tipo de tecnología nos ayuda tanto a la detección proactiva de necesidades, es decir, con la cantidad de información que tiene hoy en día la administración sobre cualquiera de nosotros, empezando por Hacienda, siguiendo por Sanidad y a continuación por la propia educación con toda la información, tanto social como económica que tiene de nuestras características,
la administración tiene que empezar a ser proactiva, es decir, no tiene que esperar a que yo solicite nada y menos cuando pertenezco a un colectivo vulnerable. Tiene que ser capaz de decirme, tú necesitas esta ayuda y yo te la voy a proporcionar y te voy a poner todos los medios a tu alcance para que la puedas solicitar, además con unos trámites sencillos y adaptados a mis posibilidades. Entonces, para mí, esas dos son las áreas fundamentales en las que la administración pública debe de enfocar sus esfuerzos de cara a la ciudadanía en general, pero en particular y con mayor foco en los colectivos vulnerables, evidentemente. Fantástico, has planteado ahí ya áreas y retos también, ¿eh? Retos para trabajar sobre ellos, o sea que hay trabajo. Pero antes, mira, déjame decirte que aquí tenemos justo detrás cuándo va a ocurrir Odisea for Good, 25 a 27 de febrero. Invitamos a todos los que nos estáis oyendo ahora, a todos vosotros, a que vengáis del 25 al 27 de febrero. Tenemos un hackathon, ahora hablaremos un poquito más de ello, y tenemos además un congreso, una parte congresual que tendrá lugar especialmente el día 27 jueves por la tarde, pues con unas personas súper atractivas, interesantes, unos ponentes increíbles, que todos los podéis ver en la web de odiseaforgood.org. Ni siquiera tenéis que teclearlo, porque aquí justamente tenéis el código y con ese código pues podéis llegar a la web y ahí podéis ver tanto la parte del hackathon como la parte del congreso, que es gratuito y que estáis invitados todos a participar. Bueno, Rosa, retos. Has abierto ahí campos de actuación dentro de la administración, pero también hay un montón de retos, un montón de desafíos, ¿no? Dentro de estas áreas. Cuéntanos un poquito sobre los desafíos principales que tú ves que podrían ser interesantes de abordar y para abrirnos, para inspirarnos, ¿no? Para abrirnos los ojos. Bueno, yo creo que el principal fundamental y el que todos podemos imaginar está relacionado con la brecha digital y el acceso desigual a esta tecnología. Al final, por mucho que la administración o que nosotros planteemos, perdón, soluciones para los colectivos vulnerables, es indudable que estas personas, como norma general, tienen un contacto con la tecnología muy diferente a la que tenemos nosotros y que sus barreras y sus dificultades son muy superiores a las nuestras y por tanto existe esa brecha digital más fuerte o mayor con estos colectivos. En ese sentido, yo creo que esa es una de las primeras cuestiones que deberíamos de intentar resolver para ellos y esas cuestiones pues tienen que ver en parte con la capacitación, con la formación, que esto, y como hemos dicho antes, afecta tanto a los colectivos vulnerables como a la ciudadanía en general, pero bueno, con foco en colectivos vulnerables debería de hacerse campañas de formación y de alfabetización, como decimos ahora, en el campo de la tecnología. Y, por ejemplo, y yo creo que este es un ejemplo que podemos entender todos, es el caso, por ejemplo, de las personas mayores. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi madre es todo lo contrario, una persona que con su edad se maneja perfectamente en el ámbito digital, perdón, pero ya empiezan a aparecer situaciones que la sobrepasan. Y ya te digo, ella es una mujer muy avanzada en esto del ámbito digital, pero ya llega a situaciones en las que se ve un poquito sobrepasada, sobre todo con el ritmo y los avances que está habiendo hoy en día. Entonces, en ese sentido deberíamos de hacer, y sobre todo por parte de las administraciones públicas, un esfuerzo por no dejar a estas personas detrás y que puedan relacionarse con la administración igual que nos relacionamos cualquiera de nosotros de una manera natural o intentar que sea de una manera natural y accesible para todos. Por otra parte, evidentemente llegan esos retos, esos riesgos que vamos a tener tanto en la administración pública como en otros ámbitos, como son los temas relacionados con la inteligencia artificial, relativos a los sesgos algorítmicos y a los temas de equidad. Al final, pues el tener, en el caso de la administración, sistemas de inteligencia artificial apoyados en datos e historial de datos, pues que vienen ya sesgados o que vienen desequilibrados respecto a la diversidad de las situaciones y de las personas, conllevan unos riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar estas soluciones, donde intervienen ya pues, aspectos sobre, evidentemente, gobernanza de la inteligencia artificial o ética de la inteligencia artificial, que no podemos perder el foco en estas cuestiones. Por otra parte, me parece también muy importante cuestiones como la transparencia y la explicabilidad. La transparencia yo creo que es un concepto que entendemos todos fácilmente por su propia definición, pero en cuanto a la explicabilidad me gustaría destacar dos aspectos. Una que es la cuestión de que cualquier persona pueda entender qué significa ese sistema de inteligencia artificial, es decir, una explicabilidad global en cuanto al sistema, y otro es lo que es la explicabilidad individual, es decir, cómo seremos capaces
de decirle a una persona que un sistema de inteligencia artificial es capaz de tomar una decisión sobre su porvenir, sea cual sea la circunstancia, y seguir ese rastro en un sistema de inteligencia artificial que a lo mejor está basado en lo que se denomina una caja negra. ¿Cómo vamos a resolver esos problemas? Porque si ese es un problema generalizado, en el caso de la administración pública es un problema mucho peor. Es decir, la administración pública no puede no poder explicar por qué se toman decisiones sobre una persona en determinadas cuestiones, ya sea una ayuda social, ya sea un bono eléctrico, ya sea cualquier ayuda que se le preste a una persona, ¿no? Y bueno, ya por último, yo creo que esto ya es son algunos aspectos técnicos relacionados con los propios retos para la administración pública. Yo creo que es que la administración pública se va a enfrentar, por ejemplo, a una cosa tan sencilla como son los pagos por uso. Y que eso que parece una tontería, realmente desde el punto de vista organizativo de una corporación, que puede ser un organismo regional o un gobierno del Estado, donde sus sistemas de inteligencia artificial o empiecen a tener un consumo relacionado con el uso del servicio, es un reto bastante fuerte para la administración y que no se puede perder de vista. Buenos retos, ¿eh? Buenos retos en calidad y en cantidad. Bueno, en Odisea for Good tenemos retos también y algunos cercanos a temas que has estado comentando y vamos a buscar soluciones. Ojalá que estas soluciones pues, puedan llegar justamente a los sitios que tú estás citando, ¿no? Y es que Odisea for Good se basa básicamente en dos cosas. Por un lado tenemos retos y por otro lado tenemos hackers. Tenemos participantes que pues de forma muy entusiasmante quieren participar en Odisea for Good para formar equipos, que es lo que hemos realizado, y trabajar en estos retos. Algunos de mayores, como tú estás comentando, varios retos relacionados con mayores, con la soledad, pues con el ocio de los mayores, con diferentes cosas. Otros, pues relacionados con los menores también, que los menores son también un colectivo vulnerable, ¿no? Entonces tenemos equipos ya formados que están trabajando en resolver estos retos. Y están trabajando ya porque aunque las fechas que estamos diciendo son 25 al 27, ya de forma online están trabajando desde diferentes sitios. Entonces, bueno, pues el hackathon está en marcha para abordar pues algunos de los retos que tú estás mencionando, Rosa. Con lo cual, pues jo, nos encantaría que pudiéramos llegar a conseguir soluciones o inicios a lo mejor de soluciones para poder abrir los ojos a organizaciones, empresas, etcétera, y poder conseguir pues aplicaciones industrializadas para llevar a la administración, ¿no? Creemos que es un paso gigantesco. Pero bueno, tú conoces muy bien Odisea for Good porque tú eres mentora también, Rosa, de Odisea for Good. Entonces tú Totalmente. estás viéndolo desde dentro y estás mentorizando algunos equipos, ¿no? ¿Cómo Mm. estás viendo esta experiencia? ¿Cuál es tu papel como mentora y cómo lo estás viendo? Pues yo lo estoy disfrutando, y más que viendo, disfrutando. Y me parece muy interesante, y te voy a decir por qué. En el fondo, porque me permite tener una visión de soluciones en el ámbito que yo estoy hablando, por ejemplo, ahora mismo en esta conversación sobre la administración pública, que realmente la gente que a lo mejor llevamos tanto tiempo metida con la cabeza dentro de lo que es la administración pública, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, dónde están sus bloqueos y demás, poder refrescar con nuevas ideas, con gente que no tiene esas limitaciones y poder plantear soluciones relativas a la inteligencia artificial para colectivos vulnerables con esta perspectiva global es súper enriquecedor, perdón. Y yo creo que las expectativas sobre los proyectos, por lo menos las que tengo puestas yo, de ver cómo vamos a poder hacer realidad estas soluciones que van a dar los hackers en los grupos, va a ser súper interesante. Y va a ser súper interesante, por ejemplo, eso, que la administración pública pueda tener la percepción de lo que piensa la gente, de lo que piensa tanto los que están desarrollando las soluciones como las personas a las que van destinadas. Yo creo que la experiencia como mentora me va a ayudar a refrescar mucho los planteamientos y las perspectivas sobre las soluciones dentro de la propia administración pública. Bueno, sí, sí. Dime, dime. Además es que esos equipos que tú vas a mentorizar justamente, son equipos multidisciplinares, es decir, son equipos que vienen de diferentes sitios, de diferentes ciudades, profesionales, estudiantes, un ingeniero, pero un abogado, un economista, un sociólogo. A nosotros nos parece que raramente se reúnen
equipos de esta forma. Normalmente trabajamos en entornos cerrados, con gente bastante parecida a nosotros. Entonces, en Odisea for Good hemos reunido a gente diversa y esa diversidad al principio Mm. cuesta sintonizar al diseñador con el ingeniero, con el de derecho, pero después es riquísima. Después sale de ahí pues una energía brutal y unas ideas increíbles, ¿no? Y tú las vas a vivir en primera persona. Totalmente. De hecho, ya te digo, ya ayer que tuve el contacto con uno de los equipos, o sea, aluciné. El equipo, para empezar, tenía paridad. Eso es una cuestión que parece una tontería, pero que en este ámbito de la tecnología y en el ámbito en particular de la inteligencia artificial raramente se ve. Y es que tengas un equipo equilibrado, es decir, que había 4 mujeres y 4 hombres en ese equipo. Y que además cada uno era como tú decías, teníamos desde un publicista, un ingeniero o un informático o un matemático o un abogado, en fin, era una perspectiva del mundo y cada uno enfocaba el problema desde una visión diferente, pero complementaria con todas las demás. Por lo tanto, yo creo que de ahí tiene que salir una solución fantástica de este grupo en particular y de otros que seguro que están configurados con una estructura muy parecida, ¿no? Y efectivamente, esto, aunque suene atópico y es una frase que repetimos mucho dentro del ámbito de la inteligencia artificial, es fundamental, porque al final lo importante en este tipo de soluciones es conocer el caso y conocer exactamente lo como llamamos nosotros en el ámbito la parte funcional. Es decir, si tú no conoces el problema y no conoces exactamente la situación, es poco probable que des una solución adecuada al sistema. Y en el caso además de la inteligencia artificial, yo creo que este tiene que ser el momento cero. O sea, no vale, como hemos visto yo creo que a lo largo del desarrollo de la tecnología, que a mitad del camino entonces empiezas a tomar conciencia de cómo es el problema. No, o tú enfocas desde el principio bien el problema o ya no tendrás posibilidad de reacción. Así que para mí, y eso fue una de las primeras cosas que, por ejemplo, yo hablé con este equipo, es primero, estudiar el problema. Me da exactamente igual la tecnología que vayamos a utilizar a continuación. Lo primero es el problema, veamos las dificultades y ahora afrontemos las soluciones desde el punto de vista de la tecnología, que al fin y al cabo tiene que ser un soporte o una ayuda para solventar estos problemas. Qué importante es todo lo que nos estás diciendo, Rosa, y esperamos que nos escuche la administración y nos va a escuchar porque están invitadas pues figuras importantes de la administración pública que van a estar con nosotros el día 27. Invitamos a todos los que nos estáis escuchando a que vengáis porque ahí presentaremos justamente los resultados. Habrá unos pitches de todos los equipos que ya simplemente escuchar los pitches ya será súper interesante porque vamos a ver pues diferentes soluciones abordadas de diferentes formas. Entonces habrá representantes de la administración pública que esperamos que les guste pues todo lo que les van a ofrecer todos los equipos, ¿no? Pero tú, como estás comentando, Rosa, estás en contacto directo con los hackers. Si has tenido una reunión hace nada, vas a tener otras reuniones también, los vas a mentorizar, vas a ver cómo evolucionan también. ¿Qué les dirías? Nos van a estar escuchando, ¿eh? Porque esto, bueno, nos van a estar escuchando muchos de los que van a trabajar, que están trabajando ya, y otros también, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías tú ahora con tu experiencia y con lo que estás viendo? Pues bueno, lo primero, lo que acabo de comentar, por favor, pensar primero en los problemas y en las necesidades y después aplicar la tecnología. No lo hagáis al revés, por Dios. ¿Vale? Pero después lo segundo que le haría hincapié es en el tema de la accesibilidad. O sea, todo lo que se plantee en este tipo de soluciones tiene que estar pensado para esos colectivos vulnerables, enfocado sobre todo, o esa es mi opinión, en temas, por ejemplo, de discapacidad intelectual, que son quizás los más complicados de resolver. Hay que ver cómo facilitar la tecnología a estas personas y no solamente a la discapacidad intelectuales, sino también, pues, lo que hemos hablado antes, a personas mayores, a inmigrantes. Es decir, haz que la gente pueda usar tus soluciones. Si no pueden usar tus soluciones no sirven de nada. Entonces, ese para mí son los dos primeros enfoques. Es decir, análisis del problema que tienes que resolver en profundidad. Hay que ponerse en la piel de las personas a quien le vas a resolver la papeleta. Hay que ser empático con esas situaciones. Y lo segundo, el tema de hacer accesible tu solución a este tipo de personas. Y por otra, evidentemente, y ya esto ya tiene que ver un poco más con la parte tecnológica, por decirlo de alguna forma, es el tema, por ejemplo, de hacer un uso responsable de los datos y evidentemente que ese uso sea transparente. Es decir, cuando vayamos a ver las soluciones, tenemos que poder asegurar que esas soluciones se han realizado, en el caso de que se realicen con base de datos o con datos, con colecciones de datos y demás, que esos datos son correctos, no están sesgados y que además sepamos cómo ha sido exactamente el proceso relacionado con
con la tecnología. Y por último, que lo que yo creo que esto, por supuesto, lo hará mucho mejor la masterclass que tendremos de la presentación corta que hay que hacer al final de la solución, es que siempre piensen al final en una presentación de su solución enfocada a un caso de uso real con uno de estos colectivos vulnerables. Es decir, si al final tú vas a presentar una solución relacionada pues con una persona mayor, o sea, con personas mayores o con inmigrantes, que piense en un caso de uso concreto de una persona que se tiene que enfrentar a un hecho puntual donde haya una barrera o haya un impedimento y la tecnología y la inteligencia artificial vaya a ayudarnos a dar un salto y poder superar esas barreras. Excelente, yo espero que nos estén escuchando porque estás dando unas pistas fenomenal para todos los que estén escuchando el que empiecen ahí a manejarlas, ¿no? Habrá más oportunidades, pero estupendo. Vamos a ir acabando, Rosa. Yo creo que todos los que nos están escuchando antes de estas fechas, del 25 al 27, todos los que estén viendo este vídeo y que nos estén escuchando, se estarán preguntando, ¡jo, qué pena no haber podido escuchar esto antes y habernos apuntado! Pues no tengáis pena, porque todavía lo podéis hacer. Os Para podéis tiempo. registrar todavía, os podéis registrar. Y es tan fácil como esto. Código QR, que lo tenéis aquí, acceder a la web de odysseaforgood.org y os podéis inscribir como participantes, como hackers, para formar equipos como el que nos está comentando Rosa y abordar alguno de los retos, y como retadores también, es decir, proponiendo retos que queréis que se puedan desarrollar. Tenemos un montón de retos. Posiblemente todos no se van a poder desarrollar, pero muchos de ellos también. Si tú planteas tu propio reto y tu reto seleccionado, habrá un equipo que podrá solventarlo. Y si quieres participar en esas soluciones, quieres formar equipo con estas otras personas, lo mismo, regístrate. Además, el día 27, el jueves 27, está toda la parte de congreso que te invitamos también. Verás ahí al entrar en la web la parte de invitación, es una invitación gratuita y nos encantaría pues el contar con tu presencia. Bueno, pues Rosa, muchísimas gracias. La verdad, se nos queda corto el tiempo, ¿verdad? Porque tenemos tantas cosas que contar. Nos vamos a ver en unos pocos días, pero fluye tanto la energía con todo lo que estamos haciendo que estamos deseando, ¿verdad? Ponernos a tope, vernos y ver lo que sale de ahí, que van a ser cosas, pues esperamos que estupendas. Muy bien. Pues nada, ha sido un placer tener esta charla con vosotros y poder contar mi visión de este tipo de soluciones desde el punto de vista de la administración pública para ayudar a los colectivos vulnerables. Hasta pronto y hasta pronto a todos también. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.